Ahí están pues los mapas que han elaborado sobre cómo se otorgan títulos mineros de 1990 al año 2009. Y uno tiene que decir, hay un informe de la Contraloría sobre el tema de la minería, y lo que se muestra ahí es una enorme debilidad institucional. No voy a entrar sobre todos los apartes del informe de la Contraloría, que es muy bueno, pero lo que se muestra es, además del caótico proceso de otorgamiento de títulos, una gran debilidad institucional que tiene que ver con diferentes temas que están aquí en la presentación. No tengo tiempo para entrar con todos y cada uno de ellos, pero evidentemente hay incluso vacíos totales, como la precaria consideración del tema de salud en la gestión mineroambiental, ¿no? La Contraloría le pregunta al Ministerio de Salud que le informe sobre estudios de epidemiología en el centro del Cesar y en todos los sitios donde hay gran minería, y el Ministerio de Salud dice que eso no es de su competencia. Entonces, y cuando se sabe muy bien en otros estudios epidemiológicos que el tema de la minería del carbón es relativamente compleja, como es el caso de los Apalaches, etcétera. Los fallas y vacíos institucionales son enormes. La mayor falla, el mayor problema lo tenemos con el código minero, que es un código claramente lleno de fracturas, de vacíos, de problemas, donde se genera buena parte de la política del presidente Uribe. No es que él se la haya inventado, se la inventaron en el código mismo. Obviamente con ese código Uribe, pues además, el presidente Uribe, pues además hizo unos incentivos, etcétera, etcétera, y ahí vino la explosión de títulos mineros, pero con ese código lo único que uno puede pensar es que siga ocurriendo lo mismo. Uno de los problemas graves desde el punto ambiental es que las áreas con potencial para minerales estratégicos están ubicadas predominantemente en la región andina y valles interandinos. Y todos sabemos que la región andina y los valles interandinos tienen varias características: una alta vulnerabilidad natural, una altísima vulnerabilidad que hemos generado como consecuencia de la actividad humana, una alta diversidad biológica, una gran riqueza en agua. Y una de las observaciones que hay que hacer es que en el mundo existe muy poca experiencia de minería a gran escala y a cielo abierto en ese tipo de ecosistemas. Y el discurso que hay en Colombia es que los chilenos, los australianos, los canadienses saben cómo hacerlo. Pues no saben cómo hacerlo, porque la experiencia es bastante mínima en ese campo. Entonces aquí aparece claramente el mapa este es un mapa del Ministerio de Minas. Y tenemos todo el tema de la minería ilegal versus la minería artesanal. De acuerdo al Ministerio, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en Colombia hay 3.900 operaciones ilegales, en las cuales se incluyen las artesanales. Parece que podrían ser el doble. Y pues todos sabemos cuáles son las consecuencias. El locomotor agropecuaria no va a entrar mucho más, sino simplemente decir que en Colombia, pues recordar que en Colombia lo que ha generado la apertura de la denominada frontera agrícola no es la agricultura, sino la ganadería, en un proceso de potrerización del país que está dinamizado por muchos factores de diferente índole, que siguen ahí, que están en la política y que se encuentran en la política tributaria, en la política agraria y también en el conflicto armado que ha habido en Colombia, porque es un conflicto por la tierra. Y naturalmente en todo ese tema también el del narcotráfico, los cultivos ilegales, etcétera, etcétera. De nuevo aquí aparece claramente que ha sido la apertura de la frontera ganadera, de acuerdo al doctor Éter. Y uno tiene que recordar que hay unas locomotoras en colisión allí. De acuerdo a la misma Federación de Ganaderos, existen unas 12 a 20 millones de hectáreas de ganadería, de tierra ganadera que no se necesitan, que pueden ser entregadas para otras actividades, en virtud de que si se transformara la actividad ganadera en una actividad claramente eficiente, que simplemente dice, lo cual dice que de 12 a 20 millones de hectáreas se han deforestado sin necesidad alguna, para fines distintos a la ganadería, obviamente, que tiene que ver mucho con la especulación de tierras. Y lo que indica el paso de la deforestación, hay diferentes datos, los datos son muy contradictorios en la deforestación. El IDEAM en los años 90 decía que había 90.000 hectáreas de deforestación por año en esa década. Ahora sale con una nueva cifra, dice que son 300 y pico de mil hectáreas por año. Entonces al final no sabemos cuántos diablos
hectáreas estamos tumbando, pero parece que en la última década la cuestión está por el orden de 330.000 hectáreas al año, que simplemente dice que el país sigue potrerizándose. Naturalmente no solamente la potrerización, sino también las prácticas agrícolas. Uno tiene que recordar la historia, por ejemplo, del cultivo cafetero, que era un cultivo, digamos, en términos de adaptación al cambio climático, uno diría muy resiliente. El cultivo tradicional, como la gran transformación que con las nuevas variedades que produjo el sector cafetero, han generado erosión de suelos muy fuerte en los últimos 20 años y otro tipo de problemas. Entonces no solamente tiene que ver con la ganadería, sino también con las prácticas agrícolas. Uno no puede olvidar que Colombia, la mayor parte de emisión de gases de efecto invernadero es del uso del suelo, más del 50%, lo que indica de qué es lo que estamos hablando, etcétera, etcétera. Sobre el tema de la Orinoquia, esta tarde se va a referir Germán Andrade, pero uno tiene que decir que en la nueva forma como está viendo la Orinoquia, existe de nuevo la misma visión de la élite colombiana. Y es la visión extractivista de decir eso se puede explotar como a bien tenga. ¿No? Es la visión que claramente lo que hay detrás de toda esta apertura de la frontera y la forma como estamos manejando nuestro territorio fue muy bien, fue muy bien descrito por Julio Carrizosa en uno de sus libros, cuando claramente sentó la tesis con muy buena evidencia de que Colombia no es un país megadiverso, sino megacomplejo desde el punto de vista de la biodiversidad biológica y desde el punto de vista geográfico. Y que la élite colombiana tradicionalmente lo que ha buscado es tratar ese territorio con fórmulas muy simplistas, transformar ese territorio con formas tan simplistas que no tienen nada que ver con la complejidad de ese territorio geográfica y biológica. Y que eso ha conducido a la situación que vivimos. Muy bien, finalmente. Y eso se sigue claramente ocurriendo, digamos, en la apertura de la nueva frontera que es la Orinoquia. Claramente, de nuevo, esa es la visión que hay sobre la Orinoquia. Parece que la élite colombiana ignorara, y quienes hemos dirigido como sea este país por años, que no sabemos si nosotros también dirigimos algo o no, porque somos la oveja negra, como dicen acá, ¿no? Pero de todas maneras, la cuestión que hay de por medio claramente es que parece que ignoráramos que vivimos en un país tropical, altamente vulnerable, con una gran complejidad geográfica, y que esa justa ubicación en la franja ecuatorial nos hace aún más vulnerable al cambio climático. No, todavía seguimos pensando que en Colombia vivimos en Buenos Aires, o en un país así, en un sitio así, o quizás en París, ¿no? Y que el territorio se puede manejar como en esos. Finalmente, el tema de la adaptación al cambio climático. Aquí están las aproximaciones que el mismo informe de cambio climático trae a cuento, el informe que he mencionado sobre la gestión del riesgo, y cuáles son las diferentes aproximaciones que se pueden utilizar para enfrentarse al cambio climático. Y naturalmente hay una que en Colombia no se va a tocar, que es lo que ellos llaman la transformación. ¿Qué es la transformación? Es la transformación de valores, es la transformación de modelos económicos, es la transformación de cuestiones fundamentales para poder enfrentarse al cambio climático. Y obviamente en Colombia no se ve ninguna idea, ninguna iniciativa de que vamos a transformar la ruta de las locomotoras que, como mencioné antes, se arrancó hace 40 años y va en una ruta cada vez creciente de destrucción ambiental. Y esa destrucción ambiental obviamente tiene que ver con unos valores y una visión del territorio de los grupos dirigentes de este país que no hay ningún indicio de que se vaya a transformar, y que antes, por el contrario, hoy en día tiene unos incentivos muy perversos para acentuar esa visión, y que tiene que ver con otras cosas, con el oro que hay enterrado en nuestras montañas y con todos esos minerales que están enterrados. Entonces uno diría que hoy los incentivos económicos están para acelerar aún más, para enrumbar aún más directamente esas locomotoras en esa dirección, lo que nos lleva a una gran invulnerabilidad, finalmente la vulnerabilidad institucional es total. No voy a entrar sobre eso porque se me acabó el tiempo. Sí. Tenemos una institucionalidad muy vulnerable a lo político, que no permite continuidad en las acciones, y una de las cuestiones que menciona este informe es que se requiere que en el caso de la adaptación al cambio climático se requiere que las organizaciones tengan una capacidad de aprendizaje mucho más
que las que se requieren para las organizaciones medias. Y una capacidad de aprendizaje requiere que las organizaciones sean muy estables y muy fuertes. Y obviamente en el campo ambiental ni son muy fuertes, ni son muy estables, viven como en una montaña rusa, y obviamente esa montaña rusa no permite que las organizaciones tengan capacidad de aprendizaje. Entonces estamos claramente frente a una vulnerabilidad generada por el hombre en el territorio y una vulnerabilidad institucional que a mi juicio no nos va a permitir enfrentarnos en forma adecuada al cambio climático. Gracias.